Con la clase de hoy. Bueno, nuevamente, muy buenas noches. El día de ayer, bueno, en una primera instancia, lo que hemos hecho es dar los criterios generales, lo que es un proyecto de inversión. Bueno, esto todos, sobre todo en base a todos los conceptos que se manejan también desde el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que es el órgano rector en el tema de inversión pública, ¿no? Hemos visto que todo proyecto tiene que tener, bueno, primero hay que distinguir qué tipología de proyectos son. Si son proyectos capitalizables o proyectos no capitalizables. Proyectos capitalizables, en pocas palabras, es traducido en obras, ¿no? En obras que son tangibles, que se pueden ver. Y los proyectos no capitalizables es un poco en el tema sobre todo en el tema de fortalecimiento de las capacidades humanas, fortalecimiento también en el tema de medio ambiente, o el tema de la cultura, también llegan a ser proyectos no capitalizables. Luego también hemos visto que un proyecto tiene que estar identificado claramente en qué fase está, ¿no? Fase de preinversión, fase de inversión, ¿no? Y el tema de operación ya no se considera el tema gastos de inversión pública, ¿no? También hemos visto en el tema de los proyectos de inversión, tienen que estar de acuerdo, tienen que tener tres componentes principalmente, ¿no? El tema de la acción, el tema del objeto y el tema de la localización. En el tema de la acción, tiene que estar definido de acuerdo a lo que vamos a hacer, ya sea construcción, ya vamos a hacer el tema de implementación, ¿no? Tiene que haber una acción. Y estas acciones están definidas de acuerdo a una lista que tiene el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Vamos a ver más adelante incluso de dónde se puede sacar esa lista dentro del CICINHUEP, ¿no? También tiene que tener la característica del objeto, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con la acción? ¿No? Si nuestra acción es construir, ¿qué vamos a construir? Construir una escuela, un hospital de tercer nivel, un camino, un puente, ¿no? La construcción de un puente, por hacer. Y el tema de la localización, tenemos que definir dónde va a estar ubicado el proyecto, específicamente en dónde, en qué municipio, en qué departamento, bueno, hasta podemos definir la localidad, ¿no? Donde se va a construir el proyecto, ¿no? Entonces, esa es una de las principales, esas características hay que tener en cuenta al momento de inscribir un proyecto, ¿no? Luego también tiene que estar definido cuál es el problema del proyecto, cuál es el problema para implementar un proyecto, cuál es la solución que vamos a dar al tema para el tema de dar solución al problema que se ha descrito, ¿no? También tiene sus objetivos específicos, sus objetivos, se tienen que definir los objetivos específicos del proyecto, ¿no? Luego hemos visto, bueno, ahora lo que vamos a ver en esta, bueno, parte de esta clase, no pretendo extenderme mucho sobre este tema, es el tema del reglamento de preinversión. Quiero hacer énfasis al tema del reglamento de preinversión porque es muy esencial al momento de identificar un proyecto, de definir un proyecto, ¿no? De qué fases tiene que seguir un proyecto para su ejecución. Y esos conceptos se traslada a todo lo que es el CICINHUEP, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la presentación correspondiente de lo que es el reglamento de preinversión. Esto no estaba por si acaso no es, bueno, si bien yo lo considero que es parte de todo lo que es el manejo del CICINHUEP, ¿no? Pero bueno, es una cosa adicional que pueden tomarlo en cuenta, que deben tomarlo en cuenta, sobre todo para el manejo de todo lo que son los proyectos de inversión pública. Vamos a verlo.
en este momento, a ver. Ya, reglamento de preinversión, ¿no? Bueno, el reglamento de preinversión, indicarles que está ya vigente o ya ya ha sido aplicado desde la gestión 2015, ¿no? Este reglamento, ha sido aprobado a través de una resolución ministerial, a través de la resolución 115 del 2015, ¿no? Mediante la cual todas las entidades públicas en el ámbito nacional tienen la obligación, tienen la obligatoriedad del uso de este reglamento de preinversión, sobre todo en todo lo que son los proyectos, en los proyectos que corresponden, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un poco como antecedentes del reglamento de preinversión, ¿no? Antes del reglamento de preinversión estaba vigente había un reglamento que estaba hasta antes del 2015, que era sobre todo lo que se denominaba para la ejecución de los TESAs, ¿no? Sobre todo lo que salía como producto final eran los TESAs, ¿no? Antes de eso también había otro reglamento de preinversión donde se tenían que hacer perfiles, estudios donde se definía el perfil del proyecto, se definía la prefactibilidad, se definía la factibilidad del proyecto y luego recién pasaba a la fase de inversión. En la fase de inversión se realizaba el diseño final y por último la ejecución, ¿no es cierto? Es decir, para la ejecución de un proyecto tenías que seguir varios procedimientos, tenías que hacer varias etapas, por así decirlo, varias etapas hasta la fase de su ejecución, ¿no? Luego posteriormente se aprobó del actual reglamento de preinversión. Para hacer un proyecto de inversión pública se tenía que hacer primero un estudio de identificación. En el estudio de identificación, una vez concluido el estudio de identificación, se hacía el TESA, ¿no? Tal vez han debido escuchar el famoso TESA que anteriormente se hacía, ¿no? El estudio técnico, económico, social, ambiental. Y luego, una vez que se tenía el TESA, recién se podía pasar a la fase de ejecución, ¿no? Si bien ya se redujo el procedimiento, se redujo las etapas que se tienen que seguir, ¿no? Todavía había esa discrepancia de hacer primero el estudio de identificación, luego recién el TESA, ¿no? En todo caso, también en este anterior reglamento se definía que los proyectos mayores en su monto si te salía un proyecto mayores a 1 millón de bolivianos, necesariamente se tenía que hacer el TESA, ¿no? Pero si no excedía los 1 millón de bolivianos, basta con el estudio de identificación y pasaba directamente a la fase de ejecución, ¿no? Entonces esa era la característica de estos dos reglamentos anteriores al actual, ¿ya? Ahora, como les decía, a partir de 2015 se implementó el reglamento básico de preinversión, ¿no? Donde te dice qué son las características esenciales de este nuevo reglamento de preinversión. Te dice que solamente hay una sola etapa en su fase de preinversión. Y esa etapa se denomina estudio de diseño técnico de preinversión, ¿ya? Donde se establece la viabilidad técnica, económica, financiera, social, institucional, medioambiental, de gestión de riesgo, adaptación de cambio climático. Entonces, engloba muchos más aspectos que lo que consideraba el TESA, ¿no? Uno de los puntos más importantes es el tema de la gestión de riesgos y adaptación del cambio climático, ¿no? Donde ya incluso en el mismo contenido que se tiene que cuando estamos haciendo el estudio de diseño técnico de preinversión,
¿no? Tenemos que ver el tema de la gestión de riesgos. ¿Qué riesgos puede correr nuestro proyecto por el tema del cambio climático? ¿Ya? Entonces, ese es uno de los etapas. Entonces, con el actual reglamento, solo hay una etapa que tenemos que hacer, el estudio técnico de preinversión. Una vez concluido el estudio técnico de preinversión, recién pasa a la fase de ejecución, ¿no? Esa es la característica principal. Ahora, pero también te pone un cierto candado, pero que ya no es parte de la etapa del estudio, ¿no? Donde te dices, antes de hacer el estudio técnico de preinversión, yo tengo que elaborar lo que se llama un informe de condiciones previas. ITCP es lo que se denomina, ¿no? Es decir, que si yo quiero inscribir un proyecto en su etapa de preinversión en el CICIN web, yo tengo que tener el informe de condiciones previas aprobado, ¿no? En este caso, por la MAE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a tener en este informe técnico? ¿Qué consideraciones hay que hacer? Sobre todo, ¿para qué sirve el informe de condiciones previas? Este informe de condiciones previas te establece las bases necesarias, sobre todo el tema de tener todos los argumentos técnicos para ejecutar un proyecto en su fase de preinversión y no tengas problemas posteriores, ¿ya? ¿Qué contenidos debería tener este informe de condiciones? Primero, la justificación en el marco de la Constitución Política del Estado, la Agenda Patriótica, la Ley Marco de Autonomía y Descentralización, planes territoriales y priorización sectorial. Es decir, que nosotros tenemos que ver si nuestro proyecto se enmarca en todas estas normativas correspondientes. Luego, ¿cuál es la idea del proyecto? ¿Cuál es la idea de lo que yo quiero hacer, el estudio técnico de preinversión? Compromiso social documentado. Por si acaso es uno de los temas muy importantes, el tema del compromiso social, ¿no? Todo proyecto anteriormente, cuando se hacía en el TESA, no te exigía el tema del compromiso social. Y cuando estabas ejecutando el proyecto, sobre todo los TESAs, se podía truncar el proyecto ya en su etapa de preinversión al momento de su ejecución, solamente porque no había ese consenso social. Entonces, ahora, en el informe de condiciones previas ya te obligan a que vos socialices el proyecto que vas a ejecutar antes de la inscripción del proyecto, ¿no? Estado de situación legal del derecho propietario, igual, ¿no? Entonces, a veces también existía muchos problemas por el tema de la situación del derecho propietario, que se quería elaborar un proyecto de preinversión, querer tratar de ejecutar un proyecto de preinversión sin que se tenga el tema del derecho propietario. Y cuando ya finalizaba o antes de finalizar el estudio de preinversión, ya querían verlo el tema si había derecho propietario o no, ¿no? Entonces, igualmente se truncaba el proyecto, se hacía a veces, hasta podías hacer resolución del contrato solamente porque no había el derecho propietario. Luego, el estado de la afectación del derecho vial, en el tema por ejemplo, el tema de caminos, identificación de posibles impactos ambientales, identificación de posibles riesgos y desastres, otros aspectos que consideran necesarios, conclusiones y recomendaciones. Entonces, en pocas palabras, este informe de condiciones previas es un previo que se tiene que elaborar antes de la ejecución, antes de la inscripción de un proyecto en su etapa de preinversión. ¿Ya? ¿No? Entonces, también en el informe de condiciones previas te permite, ¿no? También te dice que tienes que elaborar los términos de referencia de tu estudio o de tu preinversión, ¿no? Por si acaso, para que se tenga muy en cuenta y van a verlo en el sistema mismo, el ITCP no es una etapa propia de la preinversión, es previo, y los recursos que normalmente estos informes de condiciones previas lo pueden elaborar a partir de los técnicos de las propias entidades públicas, y si quieren contratar algún consultor o si quieren contratar algún especialista para que se les haga los informes de condiciones previas, no es parte del proyecto, no es parte del costo del proyecto. Eso ya tendría que ser financiado con recursos de funcionamiento, ¿no? Entonces, ese es una de las características de este nuevo reglamento, y en qué consiste también o cómo se tendría que elaborar el informe de condiciones previas.
¿ya? Esto es una comparativa entre lo que era lo que es ahora el reglamento de preinversión y lo que era antes, ¿no? El ciclo de vida del proyecto antes era, antes para hacer la preinversión, ¿cierto? Tenías que hacer antes el estudio de identificación y luego el TESA. Ahora solamente es una etapa, lo que se denomina el EDTP, ¿no? El objetivo del proyecto, cuando se definía el objetivo del proyecto, antes era exclusivamente para la toma de decisiones, ¿no? Ahora es para el tema de apoyar ya en la ejecución del proyecto, para apoyar, para que no se tenga ningún problema al momento de la ejecución del proyecto, ¿no? Ahora también en el tema de la tipología de proyectos, cuántas tipologías de proyectos antes no se identificaba, ¿no? Y ahora hay cinco tipologías de proyectos, ¿no? Hay proyectos de desarrollo, el tema de desarrollo productivo, el tema social, el tema de fortalecimiento institucional, y son dos más, ¿no? Que te sirve para la caracterización del proyecto de preinversión, ¿no? ¿Cuáles van a seguir? Estos 5 conceptos, por si acaso, también se registran en el SISIN web al momento de la inscripción de un proyecto de preinversión, ¿no? Los contenidos, en el tema del contenido de los estudios, antes eran mínimos, ahora son referenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te dice qué aspectos tienes que contener en la elaboración de tu estudio, de tu preinversión, ¿no? Luego te dice la categorización de los proyectos. Bueno, casi son similares, pero en el anterior reglamento te decía, solo te caracterizaba por dos tipos de proyectos, ¿no? Mayores y menores, ¿no? Cuando el costo de la ejecución era mayor o menor a un millón de bolivianos, cuando era mayor a 1 millón de bolivianos ya tenías que hacer el TESA. Y si era menor a 1 millón de bolivianos, haciéndole el estudio de identificación, directamente podías pasar a la fase de ejecución, ¿no? Y con el actual reglamento pues, se identifica varios tipos de categorización, mayores, medianos, menores, ¿no? Incluso se puede definir por los diferentes sectores. Vinculación con la preinversión, con la contratación llave en mano. Con el anterior reglamento no había ese concepto de llave en mano. Ahora sí, con este reglamento de preinversión se considera el tema de llave en mano, ¿no? Proyectos tipos modulares no se consideraba con el anterior y ahora sí se regula en concordante con la ley general, con la ley general del Estado, ¿no? La ley del presupuesto general del Estado. En todas las leyes, todo el presupuesto general del Estado te dice cómo puedes ejecutar proyectos tipo modulares, es decir, proyectos que son en sus características, que tienen un tipo de proyecto, puedes aplicar en otro lado, ¿no? Pero bajo ciertos tipos de actualizaciones, ¿ya? El contenido del programa de inversión no se consideraba antes y bueno, ahora sí con el actual reglamento sí se considera, ¿no? Esos son los principales, ¿no? Y aquí lo que les hablaba, en el tipo de la caracterización de los 5 tipologías de proyectos que consideran los proyectos de preinversión, están el tema del estudio de preinversión para proyectos de desarrollo empresarial y productivo, proyectos de preinversión para proyectos de apoyo al desarrollo productivo, ¿no? Estudios de preinversión para proyectos de desarrollo social, estudios de preinversión para proyectos de fortalecimiento institucional y estudios de preinversión para investigación de desarrollo tecnológico. Es decir, que nosotros cuando propongamos un proyecto de preinversión tienen que identificarse a cuál de estas 5 tipologías de proyectos va a estar, se va a relacionar, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema, si yo quisiera hacer un proyecto de preinversión para el tema de un proyecto, de una escuela, ¿no? Tendría que ir al tema del estudio técnico de preinversión para proyectos de desarrollo social, porque eso va a ser un tema de desarrollo social. Si yo quiero hacer, ¿no? Un proyecto de
de aprovechamiento, de implementación de un complejo productivo qué sé yo, de café, digamos, ¿no? Entonces, ¿a cuál va a ir eso? Al tema de estudio técnico de centro de inversión para proyectos de apoyo al desarrollo productivo, ¿no? Porque eso va a pedir, pero va a depender mucho de la característica igual que va a tener el proyecto de aprovechamiento del café, o al final de cuentas va a ser tal vez como desarrollo empresarial productivo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el fin de ese proyecto? ¿No? Entonces, si solamente es el apoyo a los productivos, bueno, a los productores, va a ser en el segundo tipo. Pero si va a tener a hacer el tema de dar rédito, de aprovechar esa capacidad para poder generar recursos, entonces tendría que ser como el tema de desarrollo empresarial productivo, ¿no? Entonces, hay que caracterizar ese tipo de los proyectos que estamos proponiendo o los proyectos que se está proponiendo en su diferente fase de preinversión. ¿Ya? Ahora, lo que les hablaba anteriormente, el tema de los proyectos llave en mano, ¿no? Estos son los famosos proyectos llave en mano. Si alguna vez han escuchado, ¿no? Te permite la normativa elaborar proyectos de proyectos llave en mano, pero tiene ciertas características los proyectos llave en mano. Una de las características, primero, para ejecutar un proyecto llave en mano, lo primero, tenemos que elaborar el informe de condiciones previas, el ITCP. Adicionalmente al informe de condiciones previas, tenemos que elaborar un informe de justificación de conveniencia técnica, ¿ya? En este informe de justificación de conveniencia técnica tenemos que hacer referencia, se tiene que hacer el análisis correspondiente, el grado de complejidad técnica que tiene el proyecto, ¿no? ¿Por qué queremos hacer llave en mano? Es complejo el proyecto para poder ejecutar en condiciones normales, ¿no? Eso tendría que decir este informe. El nivel de especialización del contratista. Es decir, si no existe contratistas en el medio para que me lo puedan hacer la preinversión, ¿no? Es uno nada más que me lo haga este tipo de proyectos. Oferta de los proveedores especializados, eso va relacionado al tema del contratista. Tecnología innovadora. Por ahí no existe en el mercado, por ahí no existen empresas que en condiciones normales que te puedan proponer tecnología innovadora, transferencia de tecnología y capacidad, análisis de ingeniería, todas esas cosas ya tienen que tener este informe de justificación de conveniencia técnica. Además que te dice que la MAE asume la responsabilidad de la decisión de aplicar de forma la contratación llave en mano, así como del estudio de preinversión de acuerdo al reglamento, ¿no es cierto? Entonces, no para cualquier proyecto puede aplicarse el tema de llave en mano. Tiene que cumplir estas 6 condiciones que te menciona en este informe de justificación técnica, ¿no? Uno de los proyectos llave en mano que normalmente se hace para que se haya realizado o que normalmente hacen sobre todo en el Ministerio de Salud, los proyectos, los hospitales de tercer nivel, ¿no? Los hospitales de tercer nivel, por la complejidad que tienen los hospitales de tercer nivel, normalmente siempre dan llave en mano, o los institutos de investigación, ¿no? No cualquier empresa lo puede hacer, un instituto de investigación, ¿no? Entonces, esas son las características, esas son la forma de que se puede llevar proyectos llave en mano, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un puente, ¿no? Tendrá un grado de complejidad, justificará hacer llave en mano por si no tiene un grado de complejidad, nivel de especialización del contratista, qué nivel tendría que tener, ¿no es cierto? Si bien en el tema de llave en mano tiende en paréntesis, ahorrarse tiempo y hacer una sola licitación, tanto
para que ya te entregue funcionando, por así decirlo, pero dentro de la misma modelos de DVCs de llave en mano, por si acaso también lo primero que tiene que hacer el contratista es agarrar y hacer la preinversión, ¿no? La preinversión tiene que presentarse al supervisor, el supervisor evaluará las características que van a ser, cómo va a estar el ejecutado el proyecto y luego pasa a la fase de ejecución, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta al momento de la ejecución de proyectos llave en mano, ¿no? Por ejemplo, uno de los proyectos que se han hecho también llave en mano, que tengo conocimiento, es el tema de la carretera al sillar, por ejemplo. Así de llave en mano el proyecto por la complejidad que tiene el proyecto del sillar, ¿no? Donde, si conocen Cochabamba, es un sector bastante dificultoso en el tema del camino mismo, de la ejecución del camino. Entonces, lo que normalmente han hecho es hacer llave en mano todo el proyecto y han agarrado y han hecho por tramos el tema del estudio, ¿no? Agarraban, hacían el estudio, el supervisor o en este caso el ABC aprobaba el estudio y lo ejecutaba por ese trámite, ¿no? Pero el total del proyecto ha sido como llave en mano, ¿ya? Entonces, consideren esas situaciones, estimados colegas, en el tema del reglamento de preinversión. No sé si hay alguna pregunta de esto. He tratado de ser lo más rápido, lo más sintético posible para que tengan conocimiento y algunos conceptos que se han manejado en el tema del reglamento de preinversión lo puedan ver que también se utiliza al momento del registro en el SISIN web. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta para pasar directamente al siguiente capítulo, que ya es el tema del manejo propio del SISIN web. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Quiero hacer una consulta sobre los proyectos llave en mano. Es por el total, o sea, el total, y en la etapa de ejecución, si hay algún cambio, algún contrato modificatorio o sea, con incremento de presupuesto, ¿cómo lo hacen eso? Un poco lo que se basa siempre es en el tema de, como les he explicado, para poder ejecutar proyectos de llave en mano se tienen que cumplir dos condiciones, ¿no? Primero tengo que hacer el informe técnico de condiciones previas y el informe de la justificación de conveniencia, ¿no es cierto? En este informe de justificación de conveniencia técnica yo especifico más o menos qué es lo que se va a hacer en el proyecto, ¿no? Tengo que tener algunos temas de análisis de ingeniería, cómo va a estar ejecutado el proyecto, ¿no? Ahora, en la fase de ejecución mismo, ¿no? Yo voy a contratar como llave en mano, ¿no? La primera parte de la ejecución del proyecto es hacer el estudio. La empresa contratista tiene que realizar el estudio. Ese estudio va a ser evaluado, ¿no? Y va a ser justificado, va a ser analizado ya para la fase de ejecución. Ahora, aquí es el tema, ¿no? La experticia que se tiene que tener, sobre todo en la elaboración del informe de justificación técnica, para ver si el presupuesto que yo estoy asignando es el suficiente o va a ser el suficiente para poder hacer esas dos fases al mismo tiempo, ¿no? Es un poco complejo realmente, ¿no? Incluso en la institución donde estoy, hasta ahora no se han hecho llave en manos. ¿Por qué? Porque normalmente primero es que ya te asume que es ya responsabilidad de la MAE la ejecución de proyectos llave en mano. Y lo segundo es que tenemos que cumplir con los 6 puntos que te menciona este informe de justificación y conveniencia técnica, ¿no? Que a veces no se puede llegar a cumplir porque las instituciones normalmente lo hacen proyectos normales, ¿no? Entonces, esa es una de las características. Gracias, gracias, ingeniero. Ya. Entonces, ahora, como siguientes puntos, vamos a verlo el tema ya del manejo del SISIN web, ¿ya? Para eso voy a entrar al navegador,
¿no? Un cachito, por favor. Ahora sí. Bueno, en el tema del CICIN Web, vamos a ver. A ver, si nosotros ingresamos al navegador y buscamos en el navegador CICIN Web, nos va a aparecer este enlace, ¿no? En el buscador del Google. Hacemos doble clic y nos va a mandar directamente a la página principal del CICIN Web. Ahora, para que ustedes tengan conocimiento, para que ustedes tengan quiénes otorgan el usuario y la contraseña del CICIN Web, ¿no? Lo que hay que siempre es solicitar al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo a través de una nota oficial remitida por la MAE, ¿no? Que asignen usuario y contraseña para los funcionarios que lo van a realizar el trabajo. Ya, primer punto. Segundo punto, ya existen varios tipos de usuario para las instituciones. Este tema de los usuarios, por ejemplo, recién ha sido aplicado desde el año pasado, si no me equivoco, los diferentes tipos de usuario. Anteriormente solamente había un tipo de usuario y ese usuario podía hacer todas las operaciones que correspondían, ¿ya? Pero actualmente ya existe varios tipos de usuarios, ¿no? Hay usuarios administradores de la entidad, donde registran toda la información. Hay usuarios que registran exclusivamente el tema de seguimiento financiero. Hay usuarios que realizan exclusivamente el tema del seguimiento físico. Y hay usuarios exclusivamente de consultas que no pueden realizar ningún tipo de modificación a la información. Ese es uno de los aspectos, ¿ya? En este caso, vamos a verlo desde el punto de, vamos a entrar con mi usuario, les voy a mostrar voy a tratar de hacer en detalle cómo se utiliza, cómo es el uso del sistema en todos sus componentes o en todos sus módulos, ¿ya? Entonces vamos a verlo. Esta es la pantalla principal del CICIN Web, ¿no? En la pantalla principal del CICIN Web, la primera pantalla siempre nos va a mostrar los comunicados que salen respecto al uso del CICIN Web, ¿no? Es casi similar a lo que sale en el tema del CIGEP, ¿no? Siempre están actualizando, están comunicando las actualizaciones que hay que hacer, algunos comunicados que hay que cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la pantalla donde están todos los comunicados. Segundo, tiene varios módulos. El primer módulo es el tema de proyectos, ¿no? En el primer módulo del sistema tiene el tema exclusivamente del registro de proyectos, donde se registra proyectos nuevos, se registra toda la información que les he mencionado anteriormente, ¿no? El tema del nombre del proyecto, el tema de si son capitalizables o no capitalizables, etcétera. Eso lo vamos a ver posteriormente. Luego, en el módulo de presupuesto plurianual, en este módulo es donde se registra el presupuesto de la vida del proyecto, ¿no?
nuevamente lo que les he mencionado, ¿no es cierto?, en la anterior clase, ¿no? Un proyecto puede tener 1 o más años de ejecución, ¿no? Entonces, el proyecto que nosotros registremos, si va a tener un año de vida, entonces lo vamos a tener que registrar solamente en la gestión 2023. Pero si el proyecto va a tener mayor a 2 años, entonces tendríamos que registrar en todos los años que va a tener su ejecución hasta su finalización. Luego tiene el presupuesto anual. En el presupuesto anual lo que se hace es registrar el presupuesto de la gestión actual, ¿no?, considerando el tema de la categoría programática, considerando qué partidas presupuestarias va a tener, considerando algunos otros aspectos que hace propio del presupuesto de la gestión. Luego tenemos el tema del seguimiento financiero. Este tema del seguimiento financiero, por si acaso, ya no se está usando mucho por el tema de que ahora lo que se hace es más que todo un seguimiento físico que va relacionado con el pago de planillas, ¿ya? Se supone que mes por mes en las instituciones se van pagando planillas, ¿no es cierto?, de acuerdo a un avance específico. Entonces, eso ya está replicándose en el SISIN web, ¿no? Y bueno, este módulo, por ejemplo, del seguimiento físico, recién se ha ido implementando, se ha ido ajustando, ¿no?, a partir del año pasado, ¿no? Antes no había tal detalle que les voy a explicar actualmente, ¿no? Era más sencillo y va a ir viéndose, les voy a ir explicando ese paso a paso cómo se tiene que hacer el seguimiento físico. Luego el tema de cierre de inversión, ¿no? El tema de cierre de inversión, sobre todo son el tema de cierre de proyectos, ¿no? Es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta, estimados colegas, al momento de ser administrador del sistema, donde tenemos que hacer énfasis a tener que cerrar los proyectos, ¿no? Todo proyecto tiene un inicio, tiene un fin, y en el SISIN web está implementado el procedimiento de cómo tenemos que hacer el cierre del SISIN web. Si no cerramos los proyectos, ¿no?, en el BIFE no nos habilitan para que podamos inscribir nuevos proyectos. Luego tiene el módulo de reportes, ¿no? En el módulo de reportes tienen varios tipos de reportes que pueden hacer uso, varios tipos de reportes, desde reportes de qué proyectos tengo actualmente, cuáles son los recursos que me han asignado, ¿no? Cómo está mi seguimiento físico, mi seguimiento financiero, el tema de los clasificadores, ¿no? El tema de los clasificadores respecto a las acciones que ya les he hablado anteriormente, cuál es mi clasificador de acciones, cuál es mi clasificador de qué partidas puedo utilizar, cuáles otros tipos de clasificadores que es propio para el manejo del sistema, sobre todo en el registro de la información, ¿no? Y tiene el módulo de administración. En el módulo de administración podemos ver los datos del usuario para poder hacer cambio de contraseña, para ver qué usuarios están dentro para el manejo del sistema, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, ¿no? Es como cualquier otro sistema que te permite hacer el manejo de usuarios, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos son todos los módulos que tiene el SISIN web. Ahora, vamos a empezar por la primera parte, ¿no? Siempre la primera parte se refleja cómo registramos un proyecto. ¿Cuáles son las etapas de registrar un proyecto? ¿No? Ahora, hay aquí una cuestión bien importante, sobre todo para los usuarios del SISIN web, ¿no? Nosotros, bueno, al apretar registro de proyecto, ¿no es cierto?,
te mencionan aquí todos los proyectos que están registrados en tu institución, ¿ya? Podemos navegar por esto, ver todos los proyectos que tengo registrados, ¿ya? Pero eso va, la lista va no solamente de esta gestión, sino de todos los proyectos que tengo como vigentes actualmente, como institución, ¿ya? Ahora, hay una restricción aquí, estimados colegas, en la lógica de habilitar nuevos proyectos. El BIFE ha restringido el tema de la habilitación o del registro de nuevos proyectos. ¿El por qué? Precisamente por el tema de que al momento de priorizar los recursos que yo tengo que destinarlos principalmente a proyectos de inversión de continuidad, ¿no? Es decir, que ya están ejecutándose, ¿no? O en su defecto, bueno, hacer también el tema del registro de recursos por temas de convenios, de la ejecución de proyectos de forma concurrente a través de convenios, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros como administradores, como usuarios del sistema, del SISINWeb, quisiéramos inscribir un proyecto, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es mandar una nota al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, eso es lo que se está haciendo actualmente, donde nos comprometamos, ¿no?, a decir que se va a ejecutar, se va a regularizar todos aquellos proyectos que están pendientes para su cierre, ¿ya? Una vez existiendo ese compromiso, ¿no?, la siguiente etapa, recién te habilitan para que uno registre un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, lastimosamente yo no voy a poderle mostrar esa etapa de cómo registrar un proyecto nuevo. Les voy a mostrar en una diapositiva, ya donde les voy a explicar. Pero en el sistema no voy a poder porque no tengo habilitado, por lo menos para mi institución, el registro de proyectos nuevos, ¿no? Ahora, ¿cómo se registra un proyecto nuevo? Vamos a verlo en la diapositiva. Los demás puntos, la demás información, les voy a mostrar en el sistema, no se preocupen, ¿ya? Vamos a entrar a una diapositivita nada más, por si acaso. No, ahora, una vez que yo he mandado mi solicitud para que me habiliten proyectos nuevos en el SISINWeb, ¿no?, en la parte de registro de proyectos me va a aparecer esta pestañita, proyecto nuevo, ¿no? Cuando yo digo proyecto nuevo, ¿no?, me va a aparecer esta ventana. En esta ventana voy a registrar la información básica del proyecto, ¿no? Es decir, el código SISIN, qué código SISIN se le va a otorgar al proyecto. Tengo que registrar el tema de la acción. ¿Qué acción va a tener mi proyecto? Construcción, implementación, apoyo, así, toda una lista definida de las acciones. Yo no me puedo inventar una acción que no está definida en esta lista, ¿no? Luego, una vez que he seleccionado la acción, ¿no?, el siguiente punto es decir, ¿cuál es el objeto de mi proyecto? Si yo digo la construcción, por ejemplo, construcción es mi acción. ¿Construcción de qué? Construcción de un hospital de segundo nivel. ¿Dónde va a estar ubicado? ¿No? ¿Dónde va a estar? Colocamos en la parte de localización. Por así decirlo, municipio de Pasorapa, ¿no? Esa va a ser la ubicación.
¿no? Ahora, y te va a aparecer en el tema de nombre, aquí si ven, dice nombre formal, ¿no es cierto? Te va a aparecer la concatenación, por así decirlo, de la acción que hemos escrito, del objeto que hemos definido y de la localización. Te va a aparecer aquí con qué nombre está, con qué nombre le estás registrando en el sistema, ¿no? Ahora, siempre un consejo. El consejo es que tampoco pueden, bueno, el sistema te define cierto número de caracteres. No puedes agarrar y decir, hacer toda una leyenda, ¿no es cierto? En el tema del objeto, de la localización también. Tienen que ser cosas bien concretas en el nombre del proyecto, ¿no? Si yo quisiera agarrar y decir una acción, por ejemplo, la construcción, ¿no?, de un hospital de segundo nivel que atienda a menores de 5 años a partir de tal cosa, no te va a admitir ese tipo de nombres. Te va a admitir solamente bien específico. Y yo les recomiendo que sea bien específico el nombre. Luego, también hay el tema de la denominación original. En este tema de la denominación original, estimados colegas, lo que hay que colocarlo es, en pocas palabras, el nombre tal vez largo del proyecto. ¿Ya? El nombre largo, tal vez el nombre con lo que se ha elaborado el estudio. A veces los estudios se inspiran un poco más en el proyecto y lo colocan largo, ¿no? Eso es un detalle más amplio. Entonces, ahí, en esta parte sí podemos colocarlo el tema nombre original, ¿ya? El nombre largo, por así decirlo. Luego, ¿qué más? ¿No? Tipo de inversión, ¿no? ¿Qué tipo de inversión va a ser el proyecto? Si es capitalizable o no capitalizable. A pesar que en muchos de los casos el sistema ya te proporciona cuando un proyecto es capitalizable. Si yo voy a colocar el proyecto de construcción, automáticamente me va a decir que es un proyecto capitalizable. ¿Ya? ¿No? O si yo voy a colocar apoyar, digamos, ya va a ser un proyecto no capitalizable. Ya te definen algunos de los aspectos esa relación entre acción y tipo de proyecto. Área de influencia te define sobre todo en dónde más o menos va a estar, a qué área va a beneficiar el proyecto. Hay 3 tipologías: área urbana, área rural y área urbana-rural, ¿ya? En el área urbana sí son características que se mantienen, que toma en cuenta el proyecto, pero nosotros deberíamos definir, ¿no es cierto?, dónde va a ir. Si yo voy a hacer en una localidad, en un municipio que es netamente rural, voy a colocar área rural, ¿no es cierto? Si va a estar más cercano o va a estar en un intermedio entre la ciudad y el área rural, va a ser urbana-rural. Pero si va a ser netamente en la ciudad o en los centros poblados, ¿no?, en los capitales, ya va a ser urbano, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos. Ahora, uno de los otros aspectos importantes que hay que tomar en cuenta es el tema de la fecha estimada de inicio y fecha estimada del término, ¿no? En pocas palabras, se supone que al momento del registro del proyecto, yo ya tengo que hacer una programación de mi proyecto. ¿Qué tiempo va a durar mi proyecto? Es decir, si va a empezar esta gestión, yo le diré más o menos cuándo va a iniciar el proyecto, tomando en cuenta aspectos administrativos para su inscripción. Y cuándo va a terminar el proyecto, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Si mi estudio o mi preinversión me dice que va a ser 300 días calendario, ¿no? ¿Ya? Estamos al mes de mayo. Entonces, los procesos administrativos para su inscripción o licitación, más o menos me va a tomar, qué sé yo, hasta el mes de agosto, digamos, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Voy a tener 5 meses de ejecución. Si agarramos y decimos por 30 días, es decir, estamos hablando de 150 días. ¿No? Entonces, ese 150 días, y si son 300 días,
el restante tiempo lo voy a tener que inscribir en la gestión 2024, ¿no es cierto? Ese es uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta en el tema de fecha de inicio, fecha estimada. No nos olvidemos que son estimados, por si acaso. No quiere decir que esa misma fecha, el 8 de agosto, tiene que empezar el proyecto, ¿no? Se está estimando. Puede pasar más, puede pasar incluso menos tiempo donde va a empezar el proyecto, ¿no? ¿Ya? Luego, entidad responsable de la ejecución, tenemos que definir quién lo va a ejecutar. De hecho, tendría que ser la institución donde estamos registrando el proyecto, ¿no? Aquí ya te habla el tema entidad responsable de la operación, ¿no es cierto? Es decir, ya en el SystemWeb, ya como anteriormente les mencionaba, ¿no es cierto? Hay la etapa de preinversión y la etapa de ejecución, que es parte de la inversión pública, y la parte de operación ya tendría que ser con gastos de funcionamiento para la operación del proyecto. Entonces, si nosotros estamos haciendo la ejecución de un proyecto caminero, digamos, ¿no es cierto?, ¿quién tendría que ocuparse de la operación del proyecto? Necesariamente la entidad, ¿no? La entidad a través de su servicio departamental de caminos o servicio municipal de caminos, ¿no? Entonces ellos van a hacer el mantenimiento, ¿no? Si yo voy a agarrar en el tema de un hospital, ¿no? Un hospital de segundo nivel, digamos, ¿no? Yo voy a escribir el proyecto, yo voy a ser el ejecutor del proyecto, ¿y quién va a hacer la operación? ¿Quién se va a ocupar de dotar ítems o de dotar todos los insumos? La institución que estamos indicando aquí, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Cuando estemos planteando un proyecto medio complicado, por así decirlo, que no sabemos quién va a hacer la operación, entonces hay que repensarlo, ¿no? Una vez invertido, ¿quién se va a ocupar de la operación? ¿Quién se va a ocupar de los gastos de funcionamiento del proyecto? ¿Ya? Pero ya en el SystemWeb ya nos obligan a colocar quién se va a hacer cargo de la operación del proyecto, ¿ya? Entonces, todos esos aspectos, toda esta información principal que hemos estado hablando, ¿no? De la acción, objeto, localización, tipología del proyecto, cuándo es un proyecto capitalizable, etcétera, etcétera, ya se registra en la primera etapa del registro del proyecto, ¿ya? Entonces, hasta aquí no hay problema. Bueno, hasta aquí estamos haciendo ya uso de toda esa información, de todos esos conceptos que hemos visto con anterioridad, ¿no? Ahora pasaré directamente al sistema. Ya, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, estimados colegas. Pasaremos al siguiente punto, viendo el sistema. Vamos a entrar, les voy a mostrar algunos ejemplitos o algunos proyectos que hemos tenido inscritos que tengo inscritos, ¿ya? Por ejemplo, ya yo tengo este proyecto que se denomina Construcción del Banco de Leche del Departamento del Hospital Materno Infantil de Cochabamba, ¿no? Entonces, cuando yo registro el proyecto, ¿no? Voy a decir, el proyecto es responsable el Gobierno Autónomo Departamental. Responsable de la operación, lo que ya he registrado. El código SISI, el correlativo. Ahora hay dos opciones, ¿no? Yo puedo tener un registro de todos los proyectos que tengo, ¿ya? O a final de cuentas, yo puedo registrar, si no tengo ya el registro de todos los proyectos, el sistema también me puede botar el último registro que se tenga del código SISI, ¿no? Luego tiene la acción, el objeto, la localización. Entonces, en este caso, por ejemplo, es Banco de Leche del Departamento, en donde va a estar ubicado, en el Hospital Materno Germán Orquí, ¿no? Entonces, el nombre formal ya también te define el sistema, denominación del nombre original, ¿no? A veces puede ser casi lo mismo, pero va a depender mucho
con qué denominación se ha hecho el proyecto de preinversión, el proyecto de preinversión, con qué nombre les hemos colocado. Luego, al ser una construcción, de hecho es capitalizable, área de influencia va a ser dentro de la capital, va a estar ubicado en el municipio capital del departamento, ¿no? Y fecha estimada de inicio, fecha estimada de conclusión. Entonces ya estoy diciendo cuándo va a empezar y cuándo va a concluir. ¿Ya? Un estimado. Una vez que tengo toda esta información ya registrada, se verifica lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a llenar? Es el tema de la problemática. ¿Cuál ha sido cuál nosotros hemos definido el problema del proyecto? ¿Cuál va a ser la solución planteada o los objetivos generales y el objetivo específico? ¿Cómo se llena eso? ¿No? Primero, el sistema nos pide cuál es el problema para que nosotros propongamos el proyecto. En este caso, por ejemplo, el problema te dice que han definido los responsables del proyecto, es alta mortalidad neonatal debido a la utilización de leche maternizadas de fórmula, ¿no es cierto? Es decir, que se ha visto por conveniente en el hospital que existe una mortalidad de los niños por el tema de que consumen demasiados leche de fórmula, ¿no? Entonces, la solución que se está planteando a este problema es el tema desarrollar, en este caso es un proyecto de preinversión, desarrollar un estudio técnico de preinversión a través de la evaluación de las características y condiciones de atención de salud para recién nacidos para contribuir a la disminución de la mortalidad neonatal de bebés prematuros, proporcionando leche materna para mejorar el crecimiento del desarrollo óptimo. Es decir, en pocas palabras, es una infraestructura que va a recibir a las mamás, ¿no? que puedan donar leche materna para que esa leche materna sea almacenada, sea procesada, sea también puesta para otros bebés que no tengan la posibilidad de recibir leche materna. Entonces, esa es una de las características que se ha visto por conveniente los responsables. No, el objetivo ¿no? era desarrollar el estudio técnico de preinversión para la implementación de un banco de leche. Ese es el objetivo. Y el objetivo específico es contribuir a la disminución de la mortalidad neonatal de bebés prematuros, ¿no? Entonces, de esa forma se ha definido. Lo mismo tendrían que ser en su caso, ¿no es cierto? Si ustedes están planteando un proyecto de preinversión o un proyecto de ejecución, entonces tienen que definir primero cuál es el problema, ¿no? Al problema tenemos que ver una solución, plantear una solución, generar objetivos generales, objetivos específicos. Una vez que se llene esta información, ya, por si acaso aquí no está habilitado porque no es un proyecto nuevo, es un proyecto que ya está registrado, te va a salir un cuadrito de guardar. Guardamos esa información, esa información, ¿no? Recién podemos pasar al tema, a las otras opciones, que en este caso sería la localización geográfica, ¿no? En el tema de la localización geográfica, ya tenemos que definir dónde va a estar ubicado el proyecto, ¿no? En este caso va a ser en el municipio de Cochabamba, ¿no? El sistema ya te da algunos datos estadísticos de cuánto va a beneficiar, si se va a beneficiar, cuánto se va a beneficiar, a qué población, etc. Si en mi estudio o en mi TCP ya tengo definido a cuántos va a ser, por ejemplo, ¿no? Si yo agarro y digo, yo voy a construir un proyecto de un camino, ¿no? Un puente que en el municipio de Omereque, digamos, ¿no? Y se va a beneficiar a 5,000 familias. Entonces yo voy a poder colocarlo aquí, cuántos números de hombres, cuántos números de mujeres, y me va a salir el porcentaje que va a tener la cobertura en el municipio, ¿no?
Ese es uno de los aspectos principales. ¿Ya? Esto, pero son datos que maneja el sistema con relación a la cantidad de población según el último censo. ¿Ya? Ahora, también te dice, yo puedo ubicar la georreferenciación, es decir, dónde va a estar ubicado en un punto específico. ¿Ya? ¿No? En este caso, ¿no? Por así decirlo, yo puedo agarrar y decir, yo puedo solicitar la georreferenciación del punto específico del proyecto donde va a estar. Coloco la latitud y longitud donde va a estar ubicado, ¿ya? Y puedo, bueno, ya se va a poder grabar, yo voy a poder decir. Ahora, también me puede permitir, en el caso de caminos, de puentes, sobre todo en el caso de caminos, trazar una línea, es decir, por dónde más o menos va a estar ubicado el camino, ¿no? Si fuera camino exclusivamente. Si fuera solamente una ubicación exacta, un colegio, un hospital, ¿no? Ya tengo que ir un punto donde va a estar ubicado, ¿no? Una vez que definimos la ubicación, colocamos guardar ubicación y ya va a estar registrado dónde va a estar nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, esos son los tres primeros, la información básica que se va que el sistema requiere. Ahora, en esta otra etapa, en este otro punto, es la etapa, es sobre todo el tema, ¿en qué etapa nosotros vamos a inscribir el proyecto? ¿No? De acuerdo a lo que les he explicado anteriormente, un proyecto puede estar inscrito en su etapa de preinversión o en su etapa de ejecución. En esas dos etapas nada más nosotros podemos escribir. No va a estar considerado la etapa de operación, por ejemplo. ¿Ya? Si nosotros definimos que va a ser en la etapa de preinversión, ¿no? Eso solamente te define en qué etapa lo voy a inscribir. En estudio de preinversión o en estudio de ejecución, o en la etapa de ejecución. En este caso, ya está registrado en la etapa de preinversión. Entonces, yo tengo que definir cuándo va a comenzar, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Esto en muchos de los casos puede ser el mismo donde hemos colocado los datos en la pestaña de aspectos generales, ¿no? Puede ser el mismo, no hay problema, ¿no? Y el tema, otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta son los componentes. ¿Qué componente va a tener mi proyecto? ¿No? Si va a tener en el tema de estudios, solamente voy a poder hacer consultorías, porque voy a contratar a una consultora para que me haga mi estudio. Ya, ese es mi componente principal. Pero, ¿no? En proyectos en su fase de ejecución puede tener varios componentes, ¿no? Y aquí te va a salir por ejemplo, si quisiera colocar esto, ya no me va a permitir cambiarlo porque no corresponde. Pero te va a salir en qué etapa o cuál va a ser mi componente para mi proyecto. Puede ser etapa, por ejemplo, diré componente de construcción, es decir, voy a construir, ¿no? ¿Qué otro componente más puedo detallar? El componente de supervisión. No nos olvidemos que un proyecto puede tener varios componentes, o sea, que está compuesto por varios componentes, ¿no? Puede ser el componente de construcción, puede ser el componente de supervisión, puede ser el componente de asistencia técnica, puede ser el componente incluso el componente de equipamiento, el componente de administración, el componente de materiales, que se va a comprar materiales e insumos, ¿no es cierto? Va a depender mucho de las características que te define el estudio. ¿Ya? Entonces, esos componentes yo tengo que registrar en esta parte. ¿Ya? Y por último, en el tema vamos a ver, una vez llenado eso, se registra el tema del empleo. Entonces, yo tengo que definir aquí cuánto de mano de obra calificada voy a tener, cuánto de mano de obra no calificado rural voy a tener, mano de obra calificada urbana va a tener mi proyecto, mano de obra semicalificada, ¿no?
En este contexto, por ejemplo, como es un estudio de preinversión, quien lo va a ejecutar son, pues, por así decirlo, profesionales del área, ¿no? Qué sé yo, van a ejecutar o ingenieros, sociólogos, o como es un proyecto de banco de leches, incluso médicos. Entonces, como mano de obra calificada, va a tener 3. Pero si fuera la construcción de un puente, ¿no es cierto? En un puente, por ejemplo, va a tener el supervisor, diré, el residente de obra, voy a tener algún otro ingeniero, el topógrafo, etcétera, ¿no es cierto? Pero también tengo que tener el mano de obra no calificada rural, ¿no? O mano de obra semicalificada. Mano de calificada, no calificada estarán pues los contratistas o los albañiles o los que van a hacer la parte manual, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa donde se llena todos los aspectos generales que hacen del proyecto, ¿no? Como podrán ver, la mayor parte de lo que se ha mencionado, de lo que se registra, es de acuerdo a los conceptos que se maneja en el tema de proyectos de inversión. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta de todas estas etapas, de toda esta información que se registra en el Sissinweb en esta primera etapa. Licenciado, buenas noches. Y entonces, digamos, para ver el registro de un proyecto en Sissin, el servidor público de una institución pública, por ejemplo, del gobierno municipal, ¿puede inscribir o es necesario siempre ir al Ministerio de Planificación? Ya. Primer punto, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, para poder inscribir un proyecto te tiene que habilitar en el sistema a la institución, no al servidor, a la institución lo tiene que habilitar, ¿ya? Una vez habilitado, recién vas a poder registrar todos esta información, ¿no? El tema del SISIN, del código SISIN, de la localización, etcétera, etcétera, ¿ya? No es necesario, ya te va a habilitar y vos tienes que hacer. Ahora, el tema es siempre, ¿qué documentación yo tengo para inscribir? Yo en una de las diapositivas del día de ayer les he mencionado, ¿no? Que no podemos inscribir el proyecto sin documentación. Entonces, toda esta documentación, toda esta información, no lo van a generar el administrador. El administrador solamente es el que registra la información, verifica la información. Lo tenemos que solicitar a la unidad que lo va a ejecutar el proyecto, ¿no es cierto? Con esa información que la unidad lo va a generar, nosotros lo inscribimos en el Sissinweb. Siempre eso yo les recomiendo, estimados colegas, ¿no? Si ustedes en algún momento, bueno, o si ya son operadores del Sissinweb, ustedes tienen que solicitar a la unidad solicitante la información que se va a requerir. No tienen que inventarse ustedes, no tienen que suponer ustedes. Ellos tienen que decir, porque ellos son los especialistas del proyecto, ellos son los que han hecho el estudio, ellos son los que han hecho el ITCP. ¿No es cierto? Entonces, ese es uno de los aspectos. ¿Ya? Entonces, continuaremos. Esta es la primera etapa, ¿no es cierto? Se llena toda la información correspondiente, en qué etapa va a estar, ¿no? Si va a estar en la etapa de preinversión, entonces necesariamente tenemos que tener, bueno, entre la documentación que te van a remitir las unidades solicitantes debería estar el ITCP aprobado, ¿no? Y si te van a remitir la ejecución, tendría que haber el informe de aprobación del estudio, ¿no? Para que estemos, para que exista la garantía de que sí se tiene toda la documentación. ¿Ya? Luego, una vez registrado el proyecto, la siguiente etapa es generar un dictamen. ¿Qué es un dictamen? Vamos aquí. ¿Qué es un dictamen?
De acuerdo a la normativa, te dice que el dictamen es una declaración jurada. Eso hay que tomar en cuenta. Un dictamen es un documento, es una declaración jurada mediante la cual la MAE está dando fe de toda la documentación. El dictamen es un documento que genera el sistema, que tienen que firmar ese documento generado por los responsables del proyecto y por la MAE. ¿Ya? Hay varios tipos de dictámenes, ¿no? Vamos a entrar siempre a este proyecto para que no se pierdan sobre lo que se ha registrado. ¿Ya? Este proyecto, por ejemplo, ¿no? Ha comenzado o se ha registrado, se ha dicho que se va a iniciar el 5 de mayo, en teoría ya debería haber iniciado, hasta el 31 de octubre, ¿no? Entonces esa es la etapa de ejecución del proyecto. Entonces, a ver, te estás mencionando, ¿no? Una vez que se registra el proyecto con toda la información, te va a generar un archivo, ¿ya? Pero al mismo tiempo, bueno, yo aquí, por ejemplo, cuando yo he registrado por primera vez el proyecto, te dice generar un dictamen. Yo agarro, digo generar un dictamen, cambio de etapa, cancelación. Ya, vamos a ver, para que más o menos se den cuenta, ¿ya? Yo voy a agarrar, digo, un cambio de costo, pero va a ser como iniciar la etapa. En el inicio de la etapa te va a pedir cierta información, ¿no? Y esa información te va a salir como un formulario similar a esto, donde vos tienes que colocarlo, tienes que definir si es competencia de la gobernación o si es competencia de la institución donde se está registrando, si tiene la documentación correspondiente, si está asegurado el financiamiento, etc. Y toda esa información, una vez llenado esa información, se guarda la información correspondiente y el sistema genera este tipo de reporte. Vamos a dejar de compartir y vamos a verlo. Esta pestaña. Reporte. Te va a generar un informe, un reporte similar a esto, ¿no? Donde está el nombre del proyecto, la denominación del proyecto, la entidad responsable, en qué etapa está el proyecto, ¿no? Que va a ser el estudio técnico de preinversión, ¿no? El estudio es el EDTP de proyectos de desarrollo social, qué tipo de proyecto va a ser capitalizable, cuándo va a ser fecha de inicio, fecha de término, ¿no? También te va a decir cuál es la problemática que yo he definido, el problema que ya se mencionó anteriormente, la descripción de la solución, el objetivo general, el objetivo específico, dónde está localizado el proyecto, lo que hemos visto en la primera etapa del registro del proyecto, el costo total del proyecto, cuánto va a ser el costo total del proyecto, ¿no? Y también te dice, esto es importante, ¿no? Esto es importante al momento de registrar. ¿Cuál es el informe técnico mediante el cual está dando viabilidad al proyecto? ¿Qué número de informe técnico? ¿Qué número de informe legal de igual manera que está dando viabilidad al proyecto? Y la resolución de aprobación. ¿Con qué normativa se está aprobando el proyecto? ¿No? Entonces, como podrán ver, colegas, automáticamente ya te están mencionando, te está indicando que nosotros tenemos que pedir como parte de la documentación que nos remiten el informe técnico, el informe legal, la resolución de aprobación y otra documentación que respalde, ¿no? También te dicen que tenemos que se registra el nombre de la MAE, ¿no? El nombre de la MAE, el nombre del responsable del proyecto.
Una vez generado, ¿no? Esto se imprime y se hace firmar por las autoridades y el responsable de la MAE. Una vez generado ese dictamen, ¿ya? Vamos a ver nuevamente. Vamos a verlo. Te permite, esta pestañita te permite generar, es decir, subir el documento escaneado. Te permite, te sale un cuadro donde vos tienes que dar relación al archivo donde está el documento escaneado. Es decir, también al ser un documento, al ser el dictamen una declaración jurada, el sistema te permite subir esa declaración jurada, ¿no? Entonces, como podrán ver, colegas, ¿no? En el tema de los dictámenes, sobre todo cuando estoy inscribiendo por primera vez un proyecto, ¿no? Es importante toda la información que yo he registrado como base, ¿no? Me permita que tenga, que tenemos que tener mucho cuidado en la calidad de la información que se ha registrado. ¿Ya? Ahora, pero no solamente existe un solo tipo de dictámenes. Hay varios tipos de dictámenes. Hay dictámenes mediante la cual puedo hacer el cambio de etapa. Es decir, si yo he inscrito en la fase de preinversión, con este dictamen de cambio de etapa, puedo pasar a la fase de ejecución, ¿no? También en el tema de cambio de costo, ¿ya? Este dictamen de cambio de costo te permite, ¿no? Si yo he inscrito un proyecto con un determinado costo, pero por contratos, modificaciones, órdenes de cambios, se está incrementando el costo total del proyecto, ¿no? A lo mucho podría incrementarse un 15% en el peor de los casos, ¿no es cierto? Puedo yo registrar este cambio de costo. Luego, puedo agarrar y decir el cambio de fechas. ¿Qué pasa si por procesos administrativos, por procesos, etcétera, mi proyecto no va a acabar en el mes que yo me he dado, que yo he programado? Va a pasar a los próximos meses, o en final de cuentas va a pasar al próximo año. Entonces yo también puedo cambiar de fecha. Cambio de fecha y costo es una conjunción de ambos. Cambio de autoridad responsable para temas de continuidad, ¿no? No nos olvidemos que cuando estemos generando el primer dictamen, ¿no? Estamos colocando las autoridades responsables. ¿Qué pasa si está habiendo cambios de autoridades? Ya no está la MAE con la que hemos inscrito, o ya no está el responsable del proyecto. Podemos hacer una actualización de esta información. Y cambio de nombre original es cuando por alguna razón quiero cambiar el nombre del proyecto, pero no el nombre con lo que está inscrito, con lo que está registrado en el CICI, sino con el nombre con lo que tal vez se ha hecho el estudio, etcétera. Entonces quiero tener una relación quiero tener una información más detallada, entonces puedo hacer. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer un cambio de etapa, vamos a verlo, un cambio de costo, ¿ya? Para este mismo proyecto. Digo, por ejemplo, agregar dictamen, ¿no? Aquí, en el tema de cambio de costo, me dice, ¿por qué vas a hacer el cambio de costo? ¿No? Yo puedo agarrar y decir, cambio de costo, por actualización, por contrato, modificatorio, por contrato modificatorio en el contrato. ¿Ya? Estoy colocando. Ahora, número de informe técnico. Tengo que decir, ¿quién me está dando viabilidad para hacer un cambio de costo, por ejemplo? ¿No? Tiene que haber una solicitud mediante la cual te soliciten cambiar de costo el proyecto,
No puedo agarrar y generar o registrar una información sin ningún respaldo. Entonces voy a tener un respaldo. Por así decirlo, CI, número de informe técnico, PLANI, digamos, ya 00001, quebrado 2023. ¿De qué fecha ha sido el proyecto? ¿No? Digamos, del 1 de mayo. ¿No? Ahora, en muchos de los casos hay algunos dictámenes que se generan que no necesitan informe legal, ¿no? Lo único es que sí o sí tenemos que solicitar el informe legal es por el tema cuando se está iniciando, cuando se está inscribiendo el proyecto por primera vez, ¿no? En los otros el sistema no te pide como obligatoriedad. ¿Cuándo sabes que tienes que llenar la información? Cuando tiene este asterisco rojito, ¿ya? En ese sentido sí se tiene que llenar. Luego colocas el tema de las autoridades, ¿ya? Y puedes colocar otros motivos de cambios, otro justificativo, ¿ya? Y modificar el costo de la etapa. A ver, vamos a verlo. Vamos a grabar y podemos ver. Aquí ya me sale el tema del costo del proyecto, ¿no? ¿Cuánto está costando mi componente? Yo puedo agarrar y decir que esto ya no va a ser 85.000 bolivianos, va a ser 100.000 bolivianos, digamos, ¿no? 100.000 bolivianos. Y grabo. Ahora mi costo de proyecto ya no es 85.000, es 100.000 bolivianos. Puedo cerrarlo, puedo grabarlo, ¿ya? Y cerrarlo. Ahora, cuando yo genero un dictamen, estimados colegas, te aparecen estas opciones. La primera opción, ¿no? Es imprimir, ¿no? El otro es el cierre y el otro es el editar. Yo cuando coloco editar, puedo agarrar y puedo actualizar mi información, puedo modificar de acuerdo de acuerdo si es que ha habido algún error, ¿no es cierto?, al momento de registrar, ¿no? Pero si yo agarro y digo esto, cerrar dictamen, entonces los cambios van a surgir por efecto. Y normalmente una vez cerrado el dictamen, ya no puedo borrarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de cerrar el dictamen. Pero antes de cerrar sí puedo eliminar, ¿no? Y sí puedo generar una impresión, ¿ya? En este caso, para no tener errores, para no concretar, para que se mantenga con la información correcta, yo voy a agarrar y lo voy a eliminar, ¿ya? Pero es de esa forma que se genera el dictamen, ¿no? En el caso, por ejemplo, si yo quisiera generar un dictamen de cambio de etapa, digamos, ¿no? No me va a permitir cambio de etapas porque tengo que ejecutar el proyecto en su totalidad, no está ejecutado. Entonces puedo agarrar y cambio de fecha y costo. De la misma forma agarro y digo agregar dictamen. Y tengo que llenar toda esta información que me está pidiendo el formulario, ¿no es cierto? El número de informe técnico, qué justificación estoy teniendo para cambio de fecha y costo, ¿no? Tengo que tener el justificativo. ¿Y ese justificativo de dónde lo voy a sacar? Del informe técnico, ¿no? Entonces, es de esta forma, estimados colegas, el tema de los dictámenes. Es muy importante que tomen en cuenta que cualquier información de los dictámenes tenemos que verlo con mucho cuidado. Una vez cerrado el dictamen, una vez que se cierra, que se ha concretado cualquier dictamen, ya no podemos borrarlo, ¿no? Es más, los técnicos del viceministerio no te permiten borrar. No tuvieras que agarrar, o sea, en muchos de los casos, a través de notas nomás te pueden permitir hacer algún ajuste sobre todo, ¿no? O al final te dicen, genere otro dictamen,
¿ya? Entonces es importante, estimados colegas, ustedes que tengan mucho cuidado. Ahora, también en el tema de dictámenes, aparte de de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de dictámenes, también te pueden hacerlo los formularios de modificación, ¿no? En este caso de los formularios de modificación, yo puedo cambiar, por ejemplo, la problemática, ¿no? Agarro y digo, generación del formulario, aquí yo tengo descrito toda la problemática que yo he colocado en una primera instancia, ¿no? El problema, la solución, el objetivo general, el objetivo específico, toda esa información. Ahora, si yo quisiera cambiarlo, entonces tengo que modificar esta problemática, pero también tengo que colocar, por ejemplo, qué informe técnico, a través de qué informe técnico estoy queriendo cambiar. Y también colocar el tema de la justificación, ¿no? Entonces, todo tiene que tener su respaldo en el tema del SysInWeb. No podemos hacer ajustes a diestra y siniestra, ya sobre todo como administradores, desde el punto de vista del administrador, ¿no? Y tampoco por temas, porque en un momento se les ha ocurrido cambiar y cuál es nuestro respaldo para cambiar, ¿no? Entonces, esa es, estimados colegas, ¿no? Mediante la cual se generan los dictámenes. Ahora, una vez generados los dictámenes, ¿no? Todavía no está inscrito el proyecto, por si acaso. Solamente se ha llegado al dictamen. Para generar toda la otra información que se requiere, necesitas que te habiliten el dictamen, ¿no? Una vez llenado el dictamen, ¿cuál es el procedimiento a nivel del Viceministerio de Inversión Pública? Vos generas el dictamen, haces firmar con tu MAE, haces firmar con el responsable del proyecto, o lo escaneas, le subes al sistema, ¿no? Y tienes que mandarle ese dictamen y tienen que habilitarte el sistema los siguientes pasos. Una vez habilitados los siguientes pasos, recién vas a poder llenar el tema del presupuesto plurianual, vas a poder llenar el presupuesto anual, el tema del seguimiento financiero, todas las otras opciones. Pero tiene que ser autorizada por los técnicos del viceministerio, ¿ya? Entonces, siempre en el tema del SysInWeb se trabaja estrechamente con los analistas del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, ¿ya? Entonces, estimados colegas, hasta este punto avanzaremos. Ya el día de mañana vamos a continuar, vamos a tratar de verlo, por lo menos gran parte, hasta el tema presupuestario. El día jueves vamos a verlo, vamos a concluir, y el día viernes prácticamente lo que yo quiero sobre todo hacer énfasis es en el tema de cierre de proyectos, que es uno de los aspectos muy importantes, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia también, es bienvenido, ¿no? Para poder mejorar la clase. Buenas noches, Liceo. Una consulta. Ariel Pereira le habla a Liceo. ¿Cómo estás, Ariel? Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Liceo, una consulta. En cuestión de los componentes, Liceo, una vez ya iniciado el proyecto, ¿se puede actualizar con el transcurso del tiempo? ¿O solamente permanece los que estaban inscritos en el dictamen de inicio de etapa? En el tema, por ejemplo, en la opción de formularios de modificación, te permite cambiar la estructura de componentes, ¿no? En la estructura de componentes, por ejemplo, ¿no? Yo puedo agarrar, colocar justificación, digamos, por actualización, digamos. Por actualización, vamos a ponerlo cualquier cosa, ¿no? Vamos a hacer una pruebita. Grabamos.
Grabamos. Aquí. ¿Ya? Entonces yo puedo añadir, modificar mis componentes. ¿No? Por así decirlo, si yo quisiera añadir otro componente a lo que es auditoría, si van a hacer la supervisión, yo puedo agarrar y colocar otro componente. Como este es un proyecto de preinversión, solo me permite añadir el tema de la auditoría y el tema de la supervisión. Pero si fuera un proyecto de inversión pública, ¿ya? Y si solamente he colocado construcción, en su etapa de ejecución, ¿ya? Si solo he puesto el tema de la construcción, puedo añadir el tema de la supervisión, el tema del equipamiento, el tema de la administración, etcétera. Pero eso ya va a depender de cómo se ha sido planteado mi proyecto, ¿no? Pero siempre con el tema de justificación. ¿No? Gracias, licenciado. ¿Ya? Si no hay más preguntas, estimados colegas, entonces quedaremos hasta aquí. Y hola. Sí. Una pregunta. Ya estando en casi concluido la fase de preinversión, la EDTP, digamos, la institución cuenta ya con recursos para continuar la fase de ejecución. ¿El sistema en qué momento me permite cambiar de etapa? Esa es mi pregunta. Ya, a ver, eso es lo que podemos hacer. Tenemos que generar un dictamen, ¿ya? Un dictamen de cambio de etapa. Es decir, ¿no? Primeramente tenemos que haber acabado el estudio y tenemos que registrar la ejecución, por si acaso. Si yo no he registrado la ejecución y yo estoy diciendo, ya estoy acabando, pero me falta pagar una planilla, no. Tenemos que concluir de pagar la planilla del proyecto de preinversión. Una vez concluido pagar toda la planilla de preinversión, recién podemos generar un dictamen de cambio de etapa, ¿no? En el cambio de etapa, lo que yo voy a decir, a ver si me permite el sistema. No me va a permitir, ¿no? Precisamente porque te dice, debes realizar, revisa el costo, ¿no? Entonces, mientras no registre la ejecución del proyecto en su etapa de preinversión, no me va a permitir, ¿no? Pero es de esta forma que yo voy a cambiar de etapa, de la etapa de la EDTP a la etapa de ejecución. No sé si con eso... Muchas gracias, sí, entendido. Gracias. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Ya, bueno, estimados colegas. Bueno, muchas gracias por su atención de esta noche. En todo caso, nos estamos viendo, bueno, continuaremos el día de mañana. Que tengan un buen descanso. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.